Ella es una productora con más de 20 años de experiencia. Su filmografía incluye 18 películas, entre ellas La Jaula de Oro, con la que ha ganado más de 81 premios internacionales, incluido 11 Talent del Festival de Cannes 2013. Él es un actor, estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ha obtenido becas de intercambio cultural México-España, México-Australia, ha incursionado en el teatro, en el cine y la televisión y este año fue nominado al Ariel a la mejor coactuación masculina por La Cuarta Compañía, que arrasó con 10 estatuillas. A ambos les fascina lo que hacen y viven de eso. Todo lo anterior lo aplaudimos y lo celebramos hoy con ustedes, Ina Payán y Carlos Valencia. CDMX, 5 años celebrando ideas geniales. Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar por acá. Vemos puras caras de jóvenes. Pues sí. Y empezamos, ¿no? Empezamos. Empieza Carlos, que tiene menos pena que yo, porque yo soy atrás de cámaras y él es... Bueno, soy un actor formado en los teatros, así que estos escenarios son casi parte de mi formación. Pero, a propósito de lo que acaban de hablar hace un momento en la semblanza de la nominación al Ariel, yo quise compartir algo que solo lo hice en mis redes sociales a días antes de la ceremonia del Ariel. Porque con esta película, La Cuarta Compañía, que pronto podrán ver en las carteleras, sucedió algo que en mi trabajo como actor, que pocas veces se llega a compartir, se llega a conocer y se llega a saber. Entonces quise extenderme un poco más con ustedes y leerles lo siguiente. Hablando estrictamente del proceso creativo del actor en el cine, porque estoy con una productora de cine y acabamos de hacer una serie maravillosa que espero que puedan ver, que se llama Las 13 esposas de Wilson Fernández, que la pueden ver en la plataforma de Blim. Es de las mejores series que ha producido este país, producido por Ina Payán, y soy uno de los actores que tuvo el gusto de estar ahí. Entonces me voy a permitir leerles lo siguiente como para tener información y si en algún momento quieren hacer preguntas después de que Ina nos comparta su trayectoria, con mucho gusto les respondo lo que quieran. Vamos a empezar. El actor como creador. En la incomodidad del actor siempre se encontrará plácida y elegante la comodidad del personaje. Yo como actor desconozco la verdadera profundidad de un personaje hasta internarme en él. La incertidumbre de cómo se van a desarrollar esos choques emocionales y correspondencias intelectuales me favorece a la hora de mirar, pedir y elegir en el proceso de creación. Una irresolución e inseguridad primeriza como pieza fundamental de la maquinaria actoral. Cuando yo, Carlos, elijo un personaje, analizo sus diálogos y propongo una línea de acción, trato de tener siempre presente que el drama no se va a producir en esos textos escritos, sino en el futuro contacto de ese material escenificado con ustedes, el público. Analizo los diálogos del personaje, pero luego no me alcanza con solo leerlos y analizarlos. Me sirve solo si sucede en escena. Intento descubrir esos secretos del personaje en los ensayos y en los análisis. No es que el dramaturgo ni el guionista hayan dejado inconcluso lo íntimo o lo oculto del personaje. Por supuesto que no. Sucede
que los personajes que yo como actor decido interpretar, siempre en mi objetivo está superar cualquier fantasía del escritor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del proceso creativo de un personaje. Uno de los principios más gozosos para cualquier actor es cuando recibe en sus manos el libreto, texto o guión donde está plasmada la historia que recorrerá a su nuevo personaje en turno. Es entonces cuando principia un viaje creativo al que se someterá durante varios meses tratando de coreografiar emociones, acciones, pensamientos y verdades ocultas detrás de las palabras que este personaje utiliza. Entonces el actor ahondará en los infiernos y paraísos de la historia. Tendrá control de cuántos procedimientos decida utilizar para enriquecer su personaje, pero difícilmente tendrá una noción clara de la cantidad de enfrentamientos a los que terminará accediendo con el aprendizaje de esta experiencia. La película mexicana La Cuarta Compañía, nominada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a 20 estatuillas, llevándose 10, dirigida por Vanessa Arriola y Amir Galván, me ofreció uno de los personajes más complejos en mi carrera profesional como actor, el Tripas, por el cual recibo la nominación a Mejor Coactuación Masculina en la contienda del Ariel. El Tripas es integrante de un grupo de reos que sobreviven, luchan y se enfrentan en un círculo vicioso donde la batalla entre la razón, el bien, el mal y las pasiones humanas ponen en evidencia la inmensa soledad de estos hombres. Es el sentimiento que recorre la película de principio a fin, reflejando la pelea constante por la falta de justicia en este país, enfrentando a esos hombres a un duelo entre la fe y la melancolía de un futuro mejor, del ser y del poder de las pasiones, pero sin descuidar el fondo histórico nacional de un país secuestrado por la delincuencia, en donde los problemas de estos personajes son inseparables de los problemas del Estado. Pero dejando de lado los hechos reales en los que está basada la historia, quisiera ahondar en una pregunta específica en mi trabajo personal como actor. ¿Qué ocurre cuando el personaje le proporciona al actor un enfrentamiento con la vida misma, mucho más profundo que su simple tarea de representación ante la cámara? Partiendo de la premisa de que nada es gratuito en el transitar de la vida, las experiencias obtenidas en el proceso de ensayos, en el rodaje de la película, o en el habitar constantemente el alma, los dolores y la incertidumbre de este personaje, quisiera compartirles los resultados de un enfrentamiento con la vida y la salud, con la fragilidad y la esperanza, resultado de este proceso de rodaje. Durante la filmación dentro del penal de Santa Marta, Catitla, una infección pulmonar me aquejó a las 5 semanas, llevándome a un coma por 3 meses, siendo una de las razones por las cuales la producción mantuvo una pausa de 1 año y medio para reanudar la filmación. Una vez superada la experiencia del coma, la situación concentró mis esfuerzos como persona, no como actor, en un solo punto, la sanación física. Sin embargo, al cruzar esa barrera y lograr la recuperación total de la salud, había un área que faltaba por reconstruir. Y esa área la tenemos todos los actores, y es el alma. Yo me esforcé por encontrar respuestas en los enfrentamientos a los que mi trabajo actoral me había colocado, en específico con este personaje, y su inevitable careo con las más bajas pasiones humanas que partían de la ficción. Pero al utilizarme a mí, Carlos, como filtro, como medio de expresión, terminaron por encontrar un eco para surgir con veracidad,
contundencia, superando las circunstancias de la escritura y permitiéndome acceder a lugares de mi persona que de otra manera ningún actor hubiera tenido posibilidad de conocer. Personaje y actor se mantuvieron entre dos imperativos morales antagónicos. Un recordatorio de la frase célebre de Hamlet: ser o no ser, esa es la cuestión. Esto puede explicarse si entendemos una especie de duelo como una instancia dolorosa del actor al enfrentarse al espacio habitado por los internos del penal, por los personajes que alguna vez sufrieron en ese espacio, y yo como actor observando dolorosamente cómo la ficción tomaba su lugar en la realidad, superando todo artificio artístico. Ninguno de los integrantes del equipo creativo ni de la producción podíamos permanecer intocables ante la presencia del dolor de los internos, de las desgarradoras historias que nos compartían y esos internos que apoyaban a la producción de la película dentro del penal. El set se había convertido en un estado excepcional, puesto que los crímenes contados dentro de la ficción y los presenciales no se resolvieron. La verdad nunca apareció en el set. Entonces volví a escudriñar en las razones emocionales de lo que había llevado a mi cuerpo a ese inevitable y necesario descanso. ¿Qué ocurrió? Ustedes como espectadores se pueden hacer esa pregunta. ¿Qué ocurrió en el cuerpo de un actor entrenado físicamente, dispuesto en forma y modo para enfrentar los requerimientos de cualquier producción y cualquier personaje? ¿Era el cuerpo en sí o el alma del actor el que pide descanso? Se habla siempre de la relación que existe entre la enfermedad del cuerpo y las emociones, de la afectación entre ellas. Y justo fue en ese lugar donde la historia del Tripas anidó en el cuerpo del actor que le daba vida. Para los actores es muy claro que cuanto más profunda sea la mirada que colocamos en nuestro trabajo creativo, más contradicciones producirá. Y no solo en nosotros, sino en ustedes, el público mismo. En la Cuarta Compañía, al igual que en las obras de William Shakespeare, podemos ver claramente que las circunstancias que llevan a los personajes a estar enfrentados siempre serán tres motivos fundamentales: la vida, el poder y las mujeres. Pero ¿podrían enfrentarse de la misma forma actor y personaje? La mirada que ferozmente decidí clavar en mi personaje, en la historia en general de los perros de Santa Marta, me hizo ver de manera aguda que ahí dentro estaban condensados los dolores de seres que me interesaba retratar como actor, aun cuando la mayoría de esos padecimientos y experiencias me eran ajenas, pero no lo eran los sentimientos que ellas producían. Entonces, mi trabajo actoral se orientaba a lo desconocido, no hacia lo que ya sabía. Ese es el trabajo de un actor. El público, regularmente, ustedes tienen acceso a las transformaciones físicas que los actores experimentamos en pro de nuestros personajes. Teñirnos el pelo, subir o bajar peso indiscriminadamente, renunciar a una larga cabellera, entrenamientos físicos para aumento de masa muscular, o las mujeres y hombres también, renunciar al maquillaje exponiendo los defectos físicos del actor que regularmente están ajenos al ojo del espectador. Pero ¿qué pasa? Si cuando ustedes se enteran de los cambios emocionales que tiene un actor para un personaje, para interpretar un personaje. Tampoco, en mi caso, nunca existió un ahorro en los métodos para ahondar en las más bajas pasiones, tanto del personaje como de mi persona, a sabiendas que en ello encontraría los quebrantos de mi alma. También me es claro ahora en 2017 que recibe esta película, esta suerte de reconocimientos, pero sobre todo me es claro
porque espero la comunión entre la película y el público, que son ustedes, y que determinarán con el diálogo qué tan profundo puede acceder ustedes también en la historia de estos seres solitarios, valientes y carentes de fe. Aún con esta serie de confesiones personales sobre el proceso del actor en un proyecto en particular, quisiera compartirles y recordarme las palabras de una de las mentes más brillantes del teatro mundial, llamado Peter Brook. Y son palabras relacionadas con el actor frente a la cámara. Y él dice, el actor no debe solo revelar lo que comprende, debe llevar el misterio de su personaje a su propio nivel personal. Y allí debe dejar que su papel resuene en él, que vibre en todo aquello a lo cual él jamás podría acceder por cuenta propia. Y mi conclusión, como actores debemos estar conscientes de que cuando el cuerpo fracasa dentro de una escena, se abortan las bellas ideas que ha construido el espíritu. El entrenamiento, en este caso, debe atacar las limitaciones que los actores han ido construyendo en el constante y a veces caótico ritmo de trabajo. Su responsabilidad, la nuestra, es adherirnos a un entrenamiento constante que ataque al cuerpo y sus posibilidades físicas para ser utilizadas en escena al construir personajes. Un entrenamiento arduo de teoría y práctica donde se analicen las acciones físicas y el actor haga en lugar de contentarse con decir. Para lograr con ello una actuación emotiva, comprensible, plástica y veraz, partiendo de la premisa de que las ideas, acción y modo nos llegan al mismo tiempo por la misma voz y por la misma vía. El texto por sí solo es incapaz de realizar tal proeza porque procede por sucesión. En fin, el actor debe ser un virtuoso de la marcha expresiva para que nos revele a sus personajes con fuerza y discreción, depurar y luego, si al caso, amplificar. Y aquí está la respuesta a todos los que se preguntan si en el cine debe haber actores o actores naturales, los que no están preparados. Yo, como actor preparado, creo que no. Creo que el público tiene que estar en la butaca y los actores en la cámara. El entrenamiento, en este sentido, los ejercicios no deben hacernos más técnicos, sino más libres. El entrenamiento es lo que produce en el actor, hacerlo más libre. Al mismo tiempo que nuestra inmersión en los ejercicios permitirá que conozcamos algo más de nosotros mismos y de nuestra actitud hacia la actuación. Muchas gracias. Bueno, me tocó trabajar con Carlos, es un actor muy concentrado, cuidadosísimo, se prepara mucho físicamente y mentalmente, es puntual, es profesional, nunca le falla a sus colegas, es muy buen compañero de sus otros amigos actores y fue un placer, ¿no? Yo les voy a hablar ahora un poco sobre el quehacer de la producción. Digamos que él da la cara, toda la energía, todo lo que tiene que ver con su cuerpo y con su alma, él lo pone en el set. Y yo me encargo más de la parte que está atrás, que además tiene que ver con los inicios de los proyectos. Digamos, nosotros los productores estamos desde el inicio de una idea hasta la terminación y comercialización de un proyecto. Yo he trabajado de dos formas. A veces llegan algunos directores con muy buenas ideas o con algún guión que me entusiasma mucho y decido hacerle su proyecto, levantarlo. Y a veces también generamos desde la compañía contenidos pensando en algunas cosas que queremos hacer, ¿no?
Trabajo mucho, mucho y digamos que una de las especializaciones o donde más me gusta trabajar, y ustedes van a decir que cómo es posible eso si los productores se dedican a la administración y al dinero. Me dedico sobre todo a leer novelas, a leer guiones, a buscar proyectos y a encontrar esas historias que realmente me parezca que son factibles de contar por diversas razones, ¿no? Si no hay un buen guión, no hay posibilidades de hacer una buena historia o hacer una buena película o hacer una buena serie o hacer lo que ustedes quieran. Entonces yo les diría que una de las labores, si hay alguien que quiera ser productor en este caso, es que realmente aprendan a leer, ¿no? Y a encontrar la dimensión dramática de los personajes, ¿no? A encontrar los nudos dramáticos de la historia, a ver si el final es bueno o no es bueno, etcétera. Y una vez que encuentran esta dimensión, ¿no? Esta dimensión dramática y esta historia que quieren hacer, entonces hay que dimensionarla y presupuestarla y saber con cuánto dinero y con cuántas gentes y con qué gentes se debería de hacer esa historia. Y ahí empieza, digamos, una labor sí financiera de buscar los financiamientos. En México existen ciertos fondos públicos que ayudan a la producción cinematográfica y que es un poco eso, ¿no? Dimensionar el proyecto, hacer un plan de trabajo, hacer un presupuesto y involucrar a ciertas cabezas creativas que puedan darle al proyecto lo que el proyecto requiere. ¿Qué quiere decir? Que si voy a hacer la historia de una cárcel, ¿no? Que es lo que acaba de hacer el señor, bueno, en la película de La Cuarta Compañía, pues ¿qué requiero? Quizás requiero un director de arte que haga una investigación y que tenga cierta rudeza y conocimiento del tema. Requiero un fotógrafo a partir de qué tipo de tonalidades y de qué tipo de fotografía queremos hacerle, pero digamos, se requiere un muy buen fotógrafo también que haga una propuesta estética para hacer esa cárcel. Se requiere una serie de actores que tengan características de carcelarios, ¿no? De presos, sí, ¿no? Se requiere un vestuarista que también haga una investigación y que nos haga una propuesta para ver qué época es, en qué año, en qué cárcel, con qué recursos se contaba en ese momento, etcétera. Se requiere una administración exhaustiva porque se trabaja en muy pocas semanas toda la historia, entonces se requiere una administración muy clara para saber cuánto dinero vamos a ejercer por semana, para no pasarnos de presupuesto y cómo vamos a usar ese dinero en los diferentes departamentos que van a llevar a cabo la película. Y después viene toda la parte como del surcido fino, que es la postproducción. Una vez que ya tenemos todas las escenas filmadas, hay que irse a la sala de edición y empezar a contar la historia, ¿no? Yo creo que la escritura de guión y la edición son dos momentos muy importantes. Todo es muy importante, pero digamos que la edición también tiene que ver, hay que tener un editor que conozca de narrativa, que sepa, que tenga idea de cómo contar una historia, de cómo presentar un personaje, porque muchas veces lo que está en el guión después en edición cambia en algunas cosas, no todo es exacto, ¿no? Y después de eso vienen los procesos de corrección de color, de diseño de sonido, de compra de canciones, de hacer los créditos de inicio, de final, de y luego viene toda la parte de mercadeo, ¿no? Y de estrategia de lanzamiento. Lo que les quiero decir es que yo creo que el país cada vez está peor, yo creo que cada vez tenemos, digamos, más difícil la posibilidad de financiar los proyectos, pero también creo que esta convergencia tecnológica y todo lo que está pasando con la tecnología propicia que podamos llevar a cabo o podamos hacer historias con mucho menos dinero. Yo me considero una persona que empezó con el 35 milímetros, ¿no? Y ya estamos todo haciéndolo de manera digital. Y empezamos trabajando con unas cámaras digitales muy grandes y ahorita ya vamos con unas cámaras mucho más pequeñas. Y creería yo, y también he visto cosas de jóvenes que están haciendo cosas con muy pocos recursos, pero que lo que importa es la creatividad, ¿no? La idea que tienen, la propuesta escénica, la convocatoria de ese grupo de talentos que hacen, y que toda esta parte económica nos debería de
es muy difícil decir que no nos importe, pero que también podamos trabajar y estar inventando cosas a partir del uso de nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que cargar pesado estas producciones que son como muy grandes y que tienen miles de factores y grúas y drones y tal, digo, sí, es un súper espectáculo, pero a mí me parece, por lo menos es mi gusto, que las historias más divinas son las historias de personajes, las historias ahí chicas, las historias muy pequeñas que de repente se vuelven universales porque tocan el corazón de todo mundo. Y bueno, pues esa es un poco la labor del productor, siempre estar atrás, siempre cuidar a todos los equipos, siempre tratar de que las cosas lleguen a buen fin y hacer una convocatoria de talentos, ¿no? Yo creo que lo importante también de esto es reunirse con los mejores profesionales para que le hagan a uno la película que uno quiere. No, o sea, yo creo que hay que trabajar con los amigos, pero hay que trabajar con los mejores profesionales, con los que uno crea que es el mejor fotógrafo, el mejor director de arte, el mejor. Esa gente es la que te va a hacer también la posibilidad de tener un proyecto interesante, ¿no? Con muy buena factura y con una calidad cinematográfica importante. Pues no sé si quieran decirnos, preguntarnos algo, como el señor actor, como productora, a sus órdenes. Bueno, a mí me llama la atención demasiado el área de producción de cine, pero como estudiante de diseño siempre me he topado con maestros que dicen, es que yo empecé en tal lugar y ya después estaba haciendo una producción muy grande. Pero siempre, cuando les preguntas, ¿en dónde empezaste? ¿Qué fue lo que te catapultó a ser más grande? No me saben contestar o no me quieren decir. Entonces, pues eso es lo que le quiero preguntar a usted. ¿Qué fue lo que la llevó a...? Pues yo creo que primero no tengo mucha conciencia del peligro. Entonces eso es importante. O sea, como lanzarte como caballo desbocado y decir sí voy, porque voy. Y ser muy insistente y luego aprender a tener metodología para que los procesos se hagan bien. Pero eso, o sea, convocar buenas historias, convocar gente que te ayude, y lanzarte como caballo desbocado. Hola, buen día. Mi pregunta sería igual. ¿Cómo saber cuando un proyecto puede tener algo favorable o cuándo es momento de dejarlo ir, ¿no? Cuando sabes que puedes tener una buena historia y que puede ser realizable y cuando sabes que pues, es una basura y la tienes que tirar. Pues ahorita tú también lo contestas, porque a mí me ha pasado las dos cosas. Yo he neciado mucho en algunas historias y he fracasado. Y en otras historias me ha ido bien. Digamos que hay que aprender mucho a leer. Yo creo que es muy importante conocer, leer mucho, no solo guiones, sino también novelas y de veras encontrar la dimensión de los personajes, la dimensión dramática y buscar, digamos, no importa si fracasas. Yo lo que creo es que si crees en una historia, hazla. No importa si fracasas. Digo, todos tenemos que ir haciendo horas de vuelo y empezando a entender por dónde sí, por dónde no. Y yo creo que hasta los más experimentados también se equivocan. ¿Tú qué piensas de los proyectos? Yo como en la parte actoral lo que te puedo decir es que cuando uno vota un proyecto con esta resolución que tú nos compartes de esto es una basura, no lo quiero hacer, lo quiero terminar, es cuando entiendes que la parte de producción de entrada está siendo demasiado condescendiente con el espectador que aún no se ha casado con el proyecto porque apenas está en una etapa de formación. Cuando tú descubres que lo más importante en el equipo de producción que se está formando y que te está convocando a ser parte del reparto, es cuando lo único que les interesa es contar una historia que sea condescendiente con un espectador menor. Y porque así lo están tratando, no porque el espectador sea menor, sino porque lo están tratando de esa manera, contándoles una historia sin retos, sin personajes complejos,
¿no? Con un nivel de producción bastante pobre, donde los intereses están muy alejados de la calidad del producto, están más colocados en la chamba, ¿sabes? En el saquemos esto y no importa quién sea el integrante. Entonces, ahí uno como actor dice, no me interesa estar en un proyecto donde la exigencia no sea parte del reparto. ¿Sabes? Quiero ser un actor que comparta créditos con la exigencia, si no, me voy. Y más ahora, los retos que están poniendo las plataformas digitales a la televisión o al cine, todos los días se están elevando. Entonces, cuando tú llegas a un proyecto donde tú sientes esto que mencionas, sal despavorido, ¿sabes? Como actor, como fotógrafo, como director de arte, como parte del equipo que seas convocado, sal de ahí. Porque no hay una carretera francamente recta para que el logro sea congruente. Si lo primero que está en las manos de todo este equipo es la facilidad. Yo creo que también es importante que cada uno sepa qué es lo que quiere hacer. Digamos, en el área audiovisual hay una diversidad enorme de oficios, ¿no? Digo, si quieres ser un director, ¿qué tipo de cine quieres hacer? ¿Qué géneros te gustan? Y sobre eso empezar a especializarse, ¿no? A mí, en el caso de la producción, digo, trabajamos con diversos directores que traen su sello y su impronta, pero a mí en lo personal me gusta mucho hacer un cine social, un poco como vieron La Jaula de Oro, o acabo de hacer un documental que se llama La Libertad del Diablo sobre después de la violencia en México. Esos son los trabajos que a mí más me agradan a nivel personal. Pero también me esfuerzo igual por hacer una comedia romántica y le pongo la misma fuerza y la misma alegría, ¿no? Bueno, en esta trayectoria que hablaban, así, desde que empezaste, ¿siempre lo hiciste con el rol de productora o variaste? Y en cuanto a las producciones que ahorita llevas, las estilo La Jaula de Oro, ¿qué tanto estás involucrada tú en el tema creativo, en el discurso como tal de la película, por ejemplo? Mira, hay películas que trae el director que son muy personales, que son muy de ellos. Y cuando son películas muy de autor, uno lo único que hace es ayudarlos, entender lo más que se pueda qué es lo que quieren contar y ayudarlos en todas las formas. Y no tratar de competir con ellos, de yo sé más o yo te puedo, ¿no? Cuando son películas muy personales y muy de autor, lo que hay que hacer es entenderlos y darles todo lo más posible para que hagan su película. Hay otros casos en donde te metes de otra forma, o sea, si son proyectos que vienen, que son compartidos en la creatividad y en donde uno va aportando tanto como el director, ¿no? Y digamos que en las series ahora, la figura esta del productor ha aumentado mucho, tiene muchísima fuerza, ¿no? Los showrunners famosos que son estos personajes que escriben, pero también producen y están en el set y también llegan a dirigir, ¿no? O por lo menos están muy cerca del director de escena. Entonces yo creo que cada proyecto tiene su característica y hay que ver de qué manera uno entra ¿no? con lo que uno sabe hacer para dar lo mejor. Y sobre todo para que el proyecto, uno trabaja para el proyecto, ¿no? Trabajas para que el proyecto sea muy bueno o salga lo mejor posible. Entonces, y creo que son diferentes características las de cada uno y sobre eso hay que pensar cómo se mueve uno como productor. Acá, buenas tardes. Como bien lo dice Carlos, nosotros somos una generación con mucha accesibilidad audiovisual. ¿Vale la pena estudiar? Lo que pasa es que aquí en México, o sea, estudiar es muy caro, demasiado. Entonces, yo veo a los youtubers que se hacen de mucho dinero, no estudian. Entonces,
mi pregunta es esa, o sea, ¿realmente le metemos más al estudio o a estar generando contenido bueno o malo? ¿Se la contestamos juntos? Yo fui una muy mala alumna, pero no he dejado de estudiar, o sea, no he dejado de aprender y no he dejado de asombrarme. Entonces yo lo que te diría es que busques tu método de estudio y de aprendizaje. Lo que sí me parece un desperdicio de una persona es que decida que, pues, no, por ser youtuber ya dejó de, ¿no? O por, no sé si quiera ser youtuber, pues, pero digo, me parecería que lo que tienes que hacer es aprender y seguirte asombrando y seguir en la búsqueda y seguir en la investigación, como quieras. Con escuela o sin escuela, hay grandes artistas plásticos y de todo, y cineastas que han corrido de las escuelas o que no han estudiado y que hacen unas propuestas muy interesantes. ¿No? No sé tú qué piensas, Carlos. Creo que insisto, en la rama de la actuación, de repente todavía nos encontramos compañeros que defienden la idea de que el actor se forma aquí, en las tablas. Y es verdad, enfrentándonos con el público, enfrentándonos con la escena, con los personajes, pero es indudable las herramientas que te da el salón de clases. No puedes pelear contra ello, de ninguna manera. Si tú pones, pusiste el ejemplo, disculpa, de los youtubers, ¿no? Si tú los colocas a un lado de un director de cine, es francamente irrisorio el trabajo de los youtubers, ¿no? Aun cuando lo coloques a un lado de un actor, de otro creativo, ¿sabes? Los elementos con los que ellos cuentan son verdaderamente elementales. Y no solamente hablando de elementos de cámaras o de escenografía, de diseño de arte, sino su discurso es elemental, es pobre, es francamente, es un panfleto completo, ¿sabes? No quisiera ser tan general porque no los sigo a todos, pero digo, de hecho no sigo a muchos, no sigo a nadie, pero cuando los llegas, digo, para ser honesto, pero de verdad, no necesitas más de 2 minutos para darte cuenta lo primario de su discurso y de su calidad interpretativa, porque regularmente tienen como este juego de hacer sketch y de contar historias y de utilizar estas herramientas que un actor regularmente se lleva años para poder utilizarlas en un escenario, ¿sabes? Y entonces ponerte una peluca rosa y jotear 3 segundos, pues puede ser divertido para estar fumándote el churro con el cuate, ¿sabes? Digo, estamos puros jóvenes, así que... Estamos, gracias. Ya me uní. No, o sea, puede ser divertido para la pacheca, ¿sabes? Pero francamente, el nivel intelectual de calidad de lo que ellos presentan es verdaderamente elemental. Mira, es como tomar el camino fácil, ¿no? O sea, digamos, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la industria del audiovisual, pero es como un chavo que dice, pues ¿por qué no me pongo de sicario si voy a ganar más dinero matando gente si me voy a trabajar a un supermercado? O sea, ¿qué camino quieres tomar? Digo, pongo un ejemplo, claro, ¿no? Totalmente distinto, pero es eso, un poco, ¿cuál es el camino que queremos tomar cada uno, ¿no? ¿Y qué país queremos tener? ¿Y qué queremos decirle a nuestra gente? Yo creo que sí hay que ir tomando, si vamos a dedicarnos al audiovisual, yo creo que sí es muy importante ir tomando conciencia un poco de lo que uno quiere decir. Y preparándonos, porque yo lo que veo también es que hay gente que tiene mucha chispa en las redes, pero que de repente tiene una gran frase, pero no le he oído un discurso real sobre su pensamiento político, o sobre su ideología, o sobre lo que piensa del amor, o sobre... No las conozco verdaderamente, entonces todo es como... Es como este nuevo
esquema que ha sucedido en nuestro país de un tiempo acá, ¿no? Hacer lady a cualquier escena no discursiva que sucede en la calle, ¿no? O la señora que se pelea porque no le dieron el ticket del avión, entonces ya la lady Aeroméxico, ¿no? ¿Sabes? Pero aún en estos en escenas que logramos nosotros como espectadores de YouTube, logramos tener acceso, o en el Facebook, o en las redes donde lo comparten, la escena que está sucediendo evidentemente es real, pero hay más valores de creatividad y de producción que lo que preparan los youtubers una semana o un día o una hora. ¿Por qué? Porque hay obviamente es un hecho real con un hecho de ficción que preparan ellos. Pero lo que les falta a la mayoría de estos gentes que se ponen en negocio del YouTube es la honestidad en lo que están haciendo. La honestidad en por qué se están convirtiendo en ese ejemplo para los jóvenes, o en ese ejemplo, o en ese punto de venta en las redes sociales. No lo ves que esté claro. Pasándolo a tu respuesta, por eso creo que la escuela es importante, porque te da las herramientas para entonces identificar lo que realmente es importante, lo que tienes, tú tienes el poder de la información para decidir qué hacer con lo que se te está dando y qué no. Uno como actor de repente tiene la información de cómo ir construyendo un personaje, los pasos a seguir, el análisis de texto, la información, pero uno va descubriendo en el lapso de los años con qué elementos te sientes mejor y más dispuesto a Pero también te lo da eso el trabajar. trabajo, ¿no? Te lo da el trabajo. Yo aprendí más en el trabajo que en la Pero la escuela. escuela finalmente sí te da herramientas que no te va a dar otro lugar. Sí, te ayuda quizás a madurar el pensamiento, ¿no? Sí. Creo que poco. nos están corriendo ya. ¿Ya nos vamos? Ya. Perfecto.